Muy buenos días, hermanos de Capilla Fidelidad. Mi nombre es Alan Legarda y hoy vamos a estar revisando la introducción a una nueva carta, a Primera de Timoteo. Vamos a ver las instrucciones que hay, porque son muy importantes y sustanciales, dirigidas a un joven pastor. Pero como siempre, vamos a iniciar en oración. Señor, Padre Celestial, gracias por ese tiempo que nos das, Padre. Gracias por un nuevo día. Señor, te pedimos de que este no sea un mensaje más, de que uses mi vida y que seas tú hablando a través de mí y podamos tener este mensaje en el corazón. Te lo pedimos en tu santo nombre, Jesús. Amén. Bueno, como ya mencioné, vamos a ver un poco el contexto que rodea esta carta. Para empezar, tenemos, aunque muy conocido, también es importante de mencionar su autor, el apóstol Pablo, el mismo que escribió gran parte del Nuevo Testamento. Tenemos muchas de sus cartas y esta es otra de ellas. Evidencia, bueno, como suele hacer, tenemos su marca personal en el versículo 1, capítulo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Y para poder hablar un poco más al respecto, vamos a ver de una vez el segundo punto, que es el destinatario. El versículo 2 nos ayuda con eso. Leemos: a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Timoteo. Este hombre es el destinatario de la carta. Seguramente también ya lo hemos escuchado o tenemos conocimiento de quién es Timoteo, pero vamos a recordarlo a través de la palabra de Dios y también a entender cómo es que Pablo llega a llamarlo verdadero hijo en la fe. Así que el primer comentario de Timoteo nos aparece en Hechos 16, verso 1. Se nos dice: después llegó a Derbe y a Listra, hablando de Pablo, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Se nos dice que Timoteo era mitad judío y mitad griego, pero otro dato importante es que Timoteo era un hombre de testimonio. Timoteo era un hombre conocido por su buen testimonio delante de los hombres para con Dios. En ese mismo texto, más adelante, se nos comenta que Pablo estaba en uno de sus viajes misioneros y al conocer a Timoteo decide que quiere llevarlo consigo en su viaje. Hay más cosas allí, como que tiene que circuncidarlo por causa de los judíos y bueno. Pero el caso es que fue así conocido por su buen testimonio. Timoteo pudo llevar su vida y su ministerio a otro nivel gracias a su testimonio, al punto de poder acompañar a Pablo en un viaje misionero. Así que, como primera aplicación, podemos ver esto. Creeríamos que Timoteo, antes de ese encuentro con Pablo, no se imaginó el rumbo que tomaría su vida, su papel en la historia del cristianismo o su impacto en muchas ciudades e iglesias, pero tampoco lo estaba buscando, simplemente fue elegido por el Señor. Él cumplió con su parte, se ocupó de lo suyo, en su testimonio y vivir para agradar a Dios, y como resultado, Dios mismo lo llevó a donde lo llevó. Hermanos, ocupémonos de lo nuestro, de nuestra parte. Que el propósito de nuestro obrar no sea buscar una misión o un puesto, que sea guardar un buen testimonio y agradar a Dios. Y ya el Señor nos llevará a donde quiera por su gracia. Él nos elige como lo hizo con Timoteo. Seguimos porque eso no es todo lo que sabemos de Timoteo. Porque si bien no se nos habla mucho más de él puntualmente por algo que él haya hecho, leemos muchas menciones de él. Primero, en el libro de los Hechos, a través de pruebas y malos momentos, se nos dice que estuvo en algunos alborotos, pero hay otras menciones de Timoteo aún más increíbles, y son por parte de Pablo en sus salutaciones. Como les mencioné al principio, recordemos que la marca distintiva de Pablo en sus cartas es la salutación. Bueno, resulta que en muchas salutaciones se nos menciona a Timoteo. Ejemplos de ella está en 2 Corintios, está en Filipenses, está en Colosenses y está en Tesalonicenses. Es decir,
que el trayecto de Timoteo en el ministerio no fue algo efímero, no fue una emoción, no fue algo del momento. De verdad fue Dios quien lo eligió y él correspondió responsablemente a su llamado. Así que recordemos que esto es una carrera de permanencia. Lo espiritual es una carrera de permanencia. Tenemos que durar hasta llegar a la meta. Muchos van a caer en el proceso, lastimosamente, pero nosotros debemos de enfocarnos en mantenernos, permanecer. Timoteo también es un gran ejemplo de permanencia. No fue solo algo de un día, duró mucho tiempo a los pies de Cristo. Pero la historia continúa. Lo que sabemos de Pablo es que ya casi al final de su ministerio y vida, fue encarcelado en la ciudad de Roma, pero fue liberado y poco tiempo después de eso llega a Éfeso y se da cuenta que hay muchos maestros con falsas enseñanzas enfermando a la iglesia. Cuenta la tradición que él mismo trata con este problema, pero como sabemos, Pablo era un hombre que debía de estar en muchos lugares, él debía de viajar por el nombre de Cristo. Entonces, parte para Macedonia, pero igual, él sabe que Éfeso necesitaba a alguien que quedara a cargo, que estuviera al mando y que pudiera servir de pastor. Él sabía que Éfeso necesitaba a alguien que tuviera el Espíritu de Dios y su discernimiento para ver entre lo bueno y lo malo. Alguien que pudiera guiar a la iglesia a través de ese ataque de herejías y mentiras. Y sí, como nos imaginamos, ese hombre fue Timoteo. ¿Y qué nos dice esto? Bueno, nos dice que Timoteo no solo duró mucho tiempo, no solo fue permanente, sino que Timoteo creció. Y obviamente no hablamos de que se hizo mayor, hablamos de que su espíritu y su relación con Dios se volvió más fuerte, maduró en Cristo. No se quedó siendo solo un ayudante, alguien que llevaba las cartas o alguien allí que solo servía de apoyo, lo cual está muy bien, pero él creció, él aprendió y ahora está siendo encomendado para una labor mucho más importante. Va a ser el pastor a cargo de una iglesia entera que, por lo que se sabe, no era pequeña. Así que, hermanos, ¿qué de nosotros? Servir al Señor durante años debe de significar para nosotros un crecimiento. Es una aventura que nos lleve a cada día ser mejores. No podemos ser los mismos que éramos cuando recién conocimos a Cristo o cuando empezamos en un ministerio. Una vez más, Timoteo es un ejemplo de crecimiento espiritual. Hermanos, somos exhortados a ser cada vez mejores en Cristo. ¿Para que nos vean y podamos estar en un cargo más visible? No, por supuesto que no, esa nunca es la meta. Es porque en nuestra vida en Cristo no podemos ser bebés por siempre. Es el deseo del Señor que crezcamos, no nos quedemos inmaduros para siempre. Avancemos y démosle la gloria a Dios. Así que ese es un poco el contexto bajo el que se escribió la carta. Pablo está enviando a Timoteo a lidiar con esta iglesia, porque sabe quién es Timoteo, un hombre confiable, maduro, con el Espíritu del Señor en él. Pero igual, la tarea no era para nada fácil. Es por eso por lo que Pablo decide darle aún un poco más de apoyo. ¿Cómo? Escribiendo esta carta. Eso nos habla también de su contenido. Es una carta pastoral, por lo que en ella vamos a ver un mensaje primero de fortaleza en el Señor, de ánimo en el ministerio. Pablo sabía lo difícil que podía ser esta tarea, porque él la había vivido en carne propia. Así que le va a decir a Timoteo que él tiene el Espíritu del Señor y su poder, así que está encomendado por el mismo Dios. Vamos a toparnos con versículos muy conocidos, como que nadie debía de tomar en poco la juventud de Timoteo o cosas así, ¿cierto? Porque Pablo lo estaba animando y recordándole que viene de parte de Dios. Otro tema importante que se trata en la carta es cómo elegir a quienes iban a poder servir en la iglesia. Es así como vamos a ver listas de requisitos para obispos y diáconos, los servidores.
Entonces ellos necesitaban ser estudiados, mundialmente conocidos, estrellas o algo así. Para nada. Eso no tiene nada que ver con los requisitos. Las características que se mencionan allí hablan de la relación que estas personas tenían con Cristo, porque eso es lo verdaderamente importante cuando se trata de servirlo a Él. Eso es lo que debe importar. Pero sin lugar a dudas es un tema increíble y yo los animo a ustedes a poder seguir escuchando los devocionales a través de esta carta para que no se pierdan temas como esos que son de vital importancia para nuestra iglesia y para nosotros en nuestra relación personal con Cristo. Ahora bien, si podemos mencionar un tema principal o que es importante resaltar, es el de enfocarnos en las cosas para la vida eterna. En el capítulo 6 leemos: «Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas», hablando de las obras de la carne, del amor al dinero, entre otras. «Huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos». Aquí la instrucción es clara. Enfoquémonos en las cosas eternas, en lo que a Dios respecta. Dejémonos de banalidades y de cosas que sabemos que solo importan en este plano terrenal. Lo recordaremos y veremos a través de 1 de Timoteo en varias ocasiones. Así que, hermanos, esto fue la introducción a 1 de Timoteo. Así que, como siempre, vamos a recordar las conclusiones y lo que Dios nos habló a través de este devocional. Primero, como Timoteo, ocupémonos de vivir como a Dios le agrada. Ocupémonos del buen testimonio. Ya Él se encargará de llevarnos a donde Él quiera. Segundo, como Timoteo, recordemos que esto se trata de permanecer. No puede ser algo efímero lo nuestro, hermanos. Tenemos que mantenernos en la carrera de la fe. Tercero, como Timoteo, debemos de madurar. Tenemos que ser dignos de confianza para algo mayor, gracias a nuestra madurez en Cristo. Recordemos que esa es la meta. Y cuarto y último, como se le dice a Timoteo, demos la importancia a la vida eterna. Ocupémonos de eso que tiene importancia en el cielo. Señor Padre Celestial, gracias por este tiempo que nos has dado, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por hablarnos a través de ella. Y Señor, te rogamos de que no sea algo que solo haya durado lo que duró este devocional, sino que sea un mensaje que podamos atesorar en nuestro corazón, Señor. Gracias por hablarnos a través de la vida de un hombre como Timoteo y te pedimos seguir esos ejemplos que Él nos ha dejado en tu palabra. Te lo pedimos en tu santo nombre, Jesús. Amén.